Motosierra se llamaba, ¿no? A ver, aquí vamos. Cortar para comenzar el déficit fiscal. Y justamente, ¿no? The Economist planteaba cuáles tendrían que ser, o cuáles podrían ser principalmente esos cortes por donde podrían reducir el déficit fiscal, que, como he dicho, es del 10% del PBI. Por ejemplo, las pensiones en la Argentina son insostenibles. Y claro, no, los zurdosos me dirán que, ¿cómo vas a quitar el tema de las pensiones? Bueno, les voy a decir, las pensiones son impagables y hay mucha gente joven que vive de pensiones, de bonos. Es decir, las pensiones que se supone debería ser para personas que en verdad lo necesitan, se ha vuelto un tema político, por no decir politiquero. La mayoría de pensiones y de bonos está dado no a personas que en verdad lo necesitan o personas finalmente que ya se jubilaron. No. Esto pasa por un tema de haberles enseñado a muchos de los argentinos que la única manera de vivir es con plata del Estado. De ahí surge, durante mucho tiempo, la esencia del peronismo. Vamos a leer aquí algunas cositas que tiene, por ejemplo, The Economist al respecto. Dice, digamos, con el fin de reducir el déficit, Milei debe comenzar por eliminar o por lo menos reducir la mayoría de subsidios que tienen en el transporte, en el agua, en el gas, en la electricidad, que cuesta alrededor del 2.5% del PBI todos los años. También, por ejemplo, el tema del sistema de pensiones, que se come 12% del PBI anualmente. Y solamente para dar un ejemplo, miren lo que es que el tema del argentino, no eso que dicen que Leo en la Argentina es cojonuda, pero no solamente eso, sino la manera como malos gobernantes argentinos, populistas como Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández, le han vendido a muchos de los argentinos que desgraciadamente, o que afortunadamente, perdón, comienzan a darse cuenta. Desgraciadamente porque quizá sea un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Milei. Solamente para hacer una comparación, eso que he dicho de que el sistema de pensiones se tira el 12% del PBI, está a la par con dos países, Finlandia y Alemania. Uno de los países o dos de los países más ricos del mundo. Y no solamente dos de los países más ricos del mundo, sino además dos de los países con una población más alta, más adulta. Por lo tanto, uno entendería que, claro, si tienes mayor gente adulta, tienes que gastar más de tu PBI para darle esas pensiones, ya que tu población es mayormente adulta. Pero en la Argentina no hay nada similar. Y sin embargo se tira el mismo porcentaje del PBI para repartir pensiones. O sea, para tener a la gente comprada, viejo. ¿Qué dice? Otro tema sería, por ejemplo, la privatización de muchas de las empresas estatales argentinas. Uno ha oído hablar 80.000 veces de la quiebra de Aerolíneas Argentinas. Y el hombre da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para un avión de Aerolíneas Argentinas hay 147 personas trabajando. Para un avión de British Airways hay 122 personas trabajando. Estamos hablando de 25 o algo personas más, solamente por el hecho de el sindicalismo, por el tema no del populismo, por finalmente, claro, si el sindicato de Aerolíneas Argentinas está alineado con el gobierno de turno, peronismo, kirchnerismo, vaya y pase. ¿Y el resto de argentinos? ¿No? ¿Qué importa? Finalmente ahí hay unos votitos también para tomar desde el peronismo. ¿Cuál era el otro tema? Que tendría que hacer Milei. Y ojo que no hay tiempo para, como ha dicho el propio Milei y la población, o sea, no hay tiempo para tomárselo esto con calma. Va a tener que empezar a tomar medidas ya. No hay tiempo para nada. Esto es el 10 de diciembre, ¿no, José? Que finalmente va a tomar 10 de diciembre. ¿Cuál es otra cosa? ¿Cuál es otra? Todavía no me des la Cámara de Diputados, dame un ratito. Liberalizar el tipo de cambio, ¿ok? Peso, dólar. Obviamente al inicio va a tener que devaluar el tipo de cambio oficial. Esto va a generar una inflación mayor. Entonces, algo fundamental para Milei va a ser, digamos, el trabajo político de convencer. Yo siempre utilizo esta frase, ¿no? Vencer es convencer. En política, vencer es convencer. Y cuando no tienes al Congreso de tu lado, y miren lo que dice porque es un poquito complicado, porque uno podría decir, bueno, no tienes que eliminar el juego democrático por el cual pasa el sistema político, es decir, el Congreso de la República, los votos. Pero vaya que, respetando ese camino, también tienes que conectar con la ciudadanía. Tienes que contar, has tenido 57%, creo, 55%. 57% creo que ganó, ¿no?
54-55. Ahorita tengo el dato acá. Dice 56% contra el 44%. Entonces, ¿cómo vas a convencer un poco a ese 44% que te tiene terror? Porque claro, les vas a cortar todas las mamaderas con las cuales han estado viviendo y les han hecho creer que esa es su manera, su única manera de vivir. Entonces, va a ser que ser un trabajo político, económico, social, de convencimiento, de despertar justamente a la población argentina y decirles, oye, a los muchachos, sobre todo porque, ojo, menores de 30 años estén en el universo principal que ha votado por Javier Milei. Muchachos, déjense de paparruchadas. Olvídense del cuento de que el Estado los tiene que mantener. Comiencen justamente a ser emprendedores, a hacer empresa, ¿no? Qué sé yo, a hacer negocios, a educarse finalmente y claro, van a tener que tomar algunas medidas también para fomentar ese crecimiento económico, esa inversión. Liberalizar el tipo de cambio entonces va a ser fundamental. Hoy por hoy, por $1, lo que yo decía la semana pasada, ¿no? Te vas con tus dolaritos y te compras el oro y el moro en la Argentina. Y eso significa crisis para los argentinos. Hoy por hoy, el tipo de cambio oficial es $1, 365 pesos. Y obviamente, la típica, ¿no? Cuando tienes este tipo de cambio, las importaciones se abaratan, pero golpeas a las exportaciones. Tienes pocos dólares en la Argentina, por lo tanto, el gobierno, como no quiere que se vayan esos pocos dólares, pone también controles para que la gente no pueda finalmente cambiar dólares todos los días. Tienes un límite de $200. ¿Qué pasa cuando hay límites? Se generan mercados negros. ¿Qué pasa en el mercado negro argentino? Tienes hasta distintos tipos de mercados negros, distintos tipos de cambio, pero tienes uno que te paga hasta 1.000 pesos por tu dólar. O sea, vas con tu dólares a la Argentina. Si eres un pavo, vas y buscas un banco para cambiar oficialmente. Si no, te vas a la calle, como aquí en Perú, y cambias a 1.000 pesos. Ok, ese sería un tema también fundamental. Pero repito, ni bien comiences a hacer este tema, la inflación va a subir. ¿Cómo vas a lidiar con ese tema? Por eso digo de convencer a la población. El tema de que los argentinos estén dispuestos a hacer ese sacrificio con la esperanza, con la expectativa de que esto ya no puede continuar y que luego va a venir algo mejor. Reestructurar la deuda argentina, y esto es un tema fundamental porque decía, el principal acreedor de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional porque no hay nadie más que le preste a la Argentina. 44 billones. Vi que conversó con Georgieva, ¿no? No sé si tenemos ese tuit. ¿Lo tenemos o no? En 3 segunditos va. Conversó con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Javier Milei, y dice lo siguiente. A ver, déjame leer. Dice, in first call, en la primera llamada con el presidente electo Milei, el día de hoy, discutimos los challenges, que se dice, pues los retos por delante en temas de economía y la decisiva políticas necesarias. El Fondo Monetario está comprometido en apoyar los esfuerzos para reducir la inflación, mejorar las finanzas públicas y aumentar el sector privado que podría llevar justamente al crecimiento. Palabras bonitas, pirurubara. El tema es que el Fondo Monetario Internacional, si no lo ayuda a Javier Milei con el tema del préstamo de 44 billones, la deuda, puede ser el game changer, es decir, puede ser el factor que acelere la caída de Milei o ayude a Javier Milei a convencer a los argentinos que están yendo por el camino correcto más allá de los sacrificios y puedan quizá en 1 año o 2 años comenzar a cosechar, digamos, no las medidas que Javier Milei esté tomando, que repito, van a ser durísimas, durísimas. Solamente déjame terminar porque respecto de todo esto le voy a preguntar a nuestro invitado Jorge González Izquierdo, quien se lo va a explicar bonito. Por eso lo hemos capado lo didáctico que es nuestro amigo Jorge González Izquierdo. Solamente quería terminar respecto a este tema. Ok, Milei, vuelvo a The Economist, debe promover el crecimiento y la inversión. De acuerdo al Banco Mundial, el total de impuestos y contribuciones respecto de la ganancia en un promedio de una compañía de tamaño mediano en la Argentina era en el 2019 106%. O sea, no tenías manera de hacer empresa. 106% contra el 40% de países de la OECD. Es decir, una empresa respecto de tus ganancias, 40%. En la otra vivías acogotado. Prácticamente por eso no ha habido inversión privada en los últimos años en la Argentina. Dice, el trabajo, los empleos en el sector privado no han crecido en una década.
Sin embargo, los trabajos en el sector público han aumentado de 15% en el 2003 a por encima del 20%. ¿Ven? Toda la dependencia que se ha generado por, digamos, por una política nefasta de no tener ciudadanos con derechos y obligaciones que forjen su propio destino, sino volverlos parásitos del propio Estado. Yo controlo el Estado, yo controlo a la ciudadanía y por lo tanto me quedo en el poder el tiempo que se ha quedado el kirchnerismo, juntando a Néstor y a Cristina Fernández, que repito, es una versión del peronismo. Peronismo no es igual a kirchnerismo, pero obviamente el kirchnerismo es una versión del peronismo. Voy terminando. Ok. Bueno, yo creo que podemos ir con nuestro invitado para luego explicar el tema también político de cómo va a quedar el Congreso argentino, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Jorge González.